En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis y se realizará. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de San Isidro Labrador, este santo que es patrono de la villa de Madrid y que celebramos con solemnidad. Siempre que llega San Isidro uno tiene la sensación de que no sabemos muy bien si San Isidro representa hoy en día a una ciudad tan moderna como Madrid, donde la agricultura y la ganadería pues no es precisamente lo que más se ve por las calles, ¿verdad? Pero al final lo que alabamos de este santo, y por eso nos fijamos en él, es el espíritu con el que él vivió y trabajó, siendo, pues como era, pues un trabajador normal y corriente, que trabajó, es verdad, en el campo, pero que al fin y al cabo pues vivió la ley del trabajo, que es la que todos nosotros en Madrid, de una manera o de otra, en un trabajo o en otro, pues vivimos, y del que tenemos de alguna manera que sacar partido. Hace ya tiempo vi un vídeo de estos que se suben a las redes sociales de una chica joven que decía, y perdóname la expresión, pero la chica lo decía así: hace 40 años mis padres se acostaron y yo tengo que estar levantándome hoy a las 6 de la mañana para ir a trabajar. No está mal, ¿verdad? No está mal, ¿no? O sea, porque mis padres, ¿no?, hicieron lo que hicieron, tengo yo que estar madrugando todos los días para ir a trabajar. En el fondo es cuando hay estas cosas que son como quejas profundas existenciales, hay que hacerles caso, porque no deja de ser verdad que el día a día nos puede costar y que el trabajo puede ser, normalmente lo vemos como una carga. Incluso la propia existencia, a veces. Oye, yo no he pedido permiso para vivir. ¿Por qué tengo que estar viviendo? Y además, viviendo, pues no precisamente como un rey, sino que tengo que trabajar. Tengo que levantarme, tengo que madrugar. Y además parece que es un castigo que, como leemos en Génesis 3, es fruto del pecado original, ¿no? Porque cuando Adán y Eva comen de la manzana, pues les dice Dios, a partir de ahora, le dice a Adán, comerás del fruto de tu trabajo con sudor. Tendrás que inclinarte y tendrás que sudar y lo vas a pasar mal. Y entonces, claro, la concepción que tenemos del trabajo pues es bastante negativa. Aunque sea hacer las labores de casa, que por supuesto también es trabajo, ¿no? Todas las madres que están trabajando en casa, o padres, pero es verdad que suelen ser más madres, ¿no? Bueno, pues tendremos que pensar qué sentido tiene esto de trabajar. Si es un castigo de Dios o si es algo diferente. Si tenemos esa idea, está claro que madrugar nos cuesta la vida. Y como dice esta chica, pues al final efectivamente, porque tengo que estar yo aquí pagando las consecuencias de Adán y Eva, de mis padres o de quien sea. El plan de Dios sobre el trabajo no era ciertamente una carga que nos castigase. Todo lo contrario. La idea de Dios cuando nos concede el poder trabajar es justo la contraria, es colaborar con Él en la creación. Colaborar con Él, es decir, de alguna manera hacer como dioses el trabajo que Dios había hecho y que nosotros podemos seguir haciendo. Y oye, ciertamente que cuando uno se queda en paro y no puede trabajar y se siente inútil, parece que se le cae la vida, porque da la impresión de que no sirve para nada.
Lo que pasa es que luego te pones a trabajar y tienes que madrugar y ya se te olvida eso, de cuando estabas parado. Pero ciertamente que hay una sensación muy profunda que cuando estamos trabajando, nuestra vida tiene sentido. Estamos colaborando con la creación de Dios. Lo que pasa es que en un segundo momento, después del pecado original, esa colaboración con Dios comenzó a ser costosa. Nos cuesta, es un sacrificio en el sentido de que hay que sufrir por ello. Que esto es precisamente lo que significa que cuando nos bautizan, el sacerdote y el catecismo dice, oye, desde que os bautizáis sois sacerdotes, profetas y reyes. A mí, cuando me decían eso de pequeño, yo decía, mira, yo no entiendo nada. Lo de sacerdote no lo entiendo, porque yo no soy sacerdote cuando no era cura, claro. Profeta tampoco, y rey, desde luego que no. ¿Qué significa eso, sacerdotes, profetas y reyes? Ya hablamos alguna vez de profetas y de reyes, pero ¿sacerdote qué significa? Pues sacerdote significa el que hace de unión entre Dios y el hombre, ¿no? También se llama pontífice, de puente entre Dios y el hombre. Ese es el sacerdote, de tal manera que desde que estamos bautizados, todo lo que hacemos lo ofrecemos a Dios. Y colaboramos con Él. Eso es el sacerdote desde el bautismo. Todo lo que hacemos, lo hacemos sagrado. Y me diréis, ¿cualquier cosa? Sí, cualquier cosa. Cualquier cosa. Si la hacemos con el espíritu que Dios quiere, lo hacemos sagrado. Hace un mes o así, a mí se me quedó estropeada la moto y la dejé ahí en medio de Madrid. Llamé al seguro y cuando vino la grúa, bajó un chico que hizo pues su trabajo, que no era otra cosa que comprobar si la batería estaba bien, arrancarme la moto y dejarme ir porque la batería funcionaba. Pero lo hizo de tal manera, con tal espíritu, con tales palabras, con una sonrisa tal que dices, este hombre que está con una grúa por Madrid está haciendo las cosas sagradas. Y me ha pasado con más personas, pocas, hay que reconocerlo. Me pasó otra vez con uno de una compañía telefónica, que no voy a decir cuál es para no hacer propaganda, que por desgracia me la han cambiado al asesor. Oye, cuando yo le pedía algo, lo hacía con tal rigurosidad, se lo apuntaba todo en la agenda, luego me mandaba un mail, que daba gusto el hombre. Que un día le mandé un mail, no me contestó y dije, me empecé a preocupar, digo, se me ha muerto. Y que resulta que tenía la base en Valencia y ese día en Valencia era fiesta. Y cuando me contestó al día siguiente, me pidió perdón porque aquel día no me había podido contestar. O sea, que puedes estar de cobrador de peajes, que quizás es de las cosas más tristes que hay en la vida, porque no tienes ni tiempo para hablar con la persona y tiene prisa. Y si lo haces con una sonrisa y con el Espíritu de Dios, le puedes estar alegrando la vida a una persona, porque te ve esa sonrisa cuando precisamente le estás cobrando el peaje, que no es lo más ilusionante del mundo. Podemos hacer las cosas sagradas. Eso significa sacrificio. Sacrificio significa hacer sagrado. Satisfacere, hacer sagrado. Y me dices, hombre, ¿por qué el sacrificio siempre cuesta? No. El sacrificio, en esencia, es hacer sagradas las cosas. Y si tú haces la comida a tus hijos con amor, estás haciendo un sacrificio. Y me diréis, pues no me cuesta. Claro, porque en principio lo que Dios hizo para el trabajo no era costoso. Nos hizo, como hemos dicho, colaboradores suyos. Y por tanto, el poder colaborar con Dios, hacer las cosas sagradas, no nos debería de costar. Es más, según avanzamos por la vida espiritual, no nos debería de costar el trabajar y el colaborar con la obra de Dios. Pero no seamos ingenuos, precisamente porque después de Adán y Eva el ser humano está en un estado caído que se llama con concupiscencia, pues no siempre los sacrificios son agradables, no siempre son espontáneos, no siempre te nacen. Y ahí es cuando tenemos esa idea del sacrificio como algo costoso. Pero en sí mismo el sacrificio es lo que día a día hacemos, que hacen las cosas sagradas. Y a veces tenemos que hacerlo a contrapelo, costándonos.
Y en ese sentido, efectivamente, hacemos las cosas sagradas con el sudor de nuestra frente, que es lo que Dios le dijo a Adán. Porque esto del castigo de la manzana, no hay que creer que es, pues eso, Dios puesto a castigar. No. Cuando Dios parece que castiga a Adán y Eva, lo que le está diciendo es, habéis hecho lo que os da la gana, y porque os habéis hecho lo que os da la gana, tenéis que pagar vosotros mismos las consecuencias. Y lo único que hace es declarar, mostrar lo que les va a pasar a partir de entonces. Cuando le dice, por ejemplo, a la mujer, a partir de ahora estarás sometida a tu marido. No es un texto machista, todo lo contrario, es el primer texto feminista de la Biblia, donde denuncia el sometimiento que muchas veces va a sufrir la mujer por parte del hombre. Consecuencia del pecado, no del castigo de Dios. Cuando Dios nos dice, oye, te va a costar trabajar, te está diciendo, oye, prepárate porque levantarte por la mañana pronto te va a costar. Pero te va a ayudar, es bueno para ti. Trabajar es colaborar con mi obra. Por eso tenemos que pedir al Señor la capacidad de aquello que tenemos entre manos, que puede ser estudiar, que puede ser trabajar, que puede ser atender las labores de casa o cuidar a mi hijo, o estar pues jubilado y atender pues las necesidades que tengo y de las personas que tienen a mi alrededor. Eso es colaborar con la obra de Dios. Y otra cosa que se saca de las lecturas de hoy y que es bonito, y en esto San Isidro nos ayuda. Cuando se habla de San Isidro se utiliza mucho todo lo que tiene que ver en la Biblia, como habéis visto, del labrador, de la vid, de trabajar la tierra, del grano de trigo. Ayuda mucho. ¿Por qué? Pues porque, oye, la metáfora del campo es muy buena para entender el valor del trabajo. En la segunda lectura del apóstol Santiago, ¿no? Dice, tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra. Tened paciencia también vosotros. San Agustín, en un texto que hoy pone la Iglesia, precisamente hoy, en el día de San Isidro, dice, sed ricos en buenas obras, dice el Señor. Estas son las riquezas que debéis ostentar, que debéis sembrar. Estas son las obras a las que se refiere San Pablo cuando dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, pues a su debido tiempo recogeremos. Sembrad. Aunque no veáis todavía lo que habéis de recoger, tened fe y seguid sembrando. ¿Acaso el labrador, cuando siembra, contempla ya la cosecha? El trigo de tantos sudores guardado en el granero, lo saca y lo siembra, confía sus granos a la tierra. ¿Y vosotros, no confiéis vuestras obras al que hizo el cielo y la tierra? Son metáforas muy bonitas para entender que cuando trabajamos, que cuando hacemos el bien, que cuando hacemos buenas obras, que cuando hacemos nuestro día a día sencillo, con buen espíritu, con caridad, con amor, hay veces que no vemos el fruto de nuestro trabajo. Es más, vemos lo contrario. El grano de trigo se pudre, muere. Y dices, pero bueno, ¿qué sentido tiene yo estar aquí partiéndome el lomo por mis hijos, cobrando peajes, trabajando, como decía esta chica, por la mañana levantándome? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y hay veces que no entendemos por qué hacemos las cosas, o que vemos lo contrario. Nosotros sembrando y aquí doblando la espalda para no cosechar, para no ver nada. Y dice San Agustín y la Sagrada Escritura, espera, ten paciencia, confía todas las obras buenas a Dios. No te canses de hacer el bien. Y es un mensaje muy bueno, muy sencillo, pero muy bueno. No nos cansemos de hacer el bien. Y cuando veamos que hacemos mucho el bien, pero que ese bien parece que es justo lo contrario, que se vuelve a veces contra ti, que te amarga la vida, que todo el bien que has hecho a veces pues es justo lo contrario de lo que esperabas recoger, ten paciencia. Confía todas tus buenas obras al Señor. Si lo has hecho con espíritu bueno, de caridad a Dios y de amor a los hermanos, ya cosecharás. Confía tus obras al Señor. Esto es muy bueno para que no nos cansemos de hacer el bien, porque como decía, creo que era un Papa, Pablo VI, oye, existe el cansancio de los buenos, que uno se harta. Y en los Salmos aparece, ¡oh Señor! ¿Qué pasa? No dejo de hacer el bien y aquí los que triunfan son los malos.
Y el Salmo dice, ten paciencia, no te exasperes, que cuando te exasperas lo estropeas, que al final los malos se acaban pereciendo y los buenos cosechan todo el bien que han sembrado. Pero el símil del campo, hay que esperar. ¿Cuánto tendría que esperar San Isidro a todos los granos que sembraría y todas las cosechas que luego recogería? Nos viene bien. Por tanto, el trabajo, resumen, es una gracia de Dios, no es una carga, es poder hacer sagrado, es poder colaborar con Dios en pequeñas cosas, da igual. Si las hacemos con buen espíritu, alegramos al corazón de Dios, alegramos nuestro propio espíritu y ayudamos a los demás. Segundo, a veces nos cuesta y no nos tiene que extrañar. Tenemos que poner de nuestra voluntad sabiendo que en el estado actual del ser humano es normal que nos cueste. Y tercero, tengamos paciencia. A veces tiene que morir el grano que sembramos. Y todas las buenas obras que hacemos a veces parece que están muertas, que no han servido para nada. Entonces es cuando uno dice, lo de San Agustín, confiad vuestras obras al Señor. Si son buenas, si las habéis hecho con buen espíritu, cosecharéis. El grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Qué bonita la metáfora del campo de San Isidro y cuánto nos ayuda a nosotros que estamos tan industrializados y a veces perdemos, ¿no? Pues estas cosas del campo que antes lo tenían como muy integrado en su día a día y a nosotros se nos ha perdido y con los móviles, pues que tenemos todo al instante, pues no tenemos paciencia para saber esperar la bendición de Dios y la cosecha de Dios. Que San Isidro y Santa María la Cabeza, su mujer, nos ayuden y ayuden a todos los madrileños en el día de hoy a dar gracias al Señor por el trabajo, por el estudio, por todas aquellas cosas que nos ha confiado. Que así sea.